Los semitas son todo esto y mucho más. Para entender quiénes son verdaderamente los semitas, debemos comenzar con algo que podría parecer técnico, pero que es fascinante: el lenguaje. Los semitas no se definen por el color de su piel, por su religión o incluso por su ubicación geográfica. Se definen por algo mucho más profundo y duradero. Comparten una familia de lenguas que tiene raíces comunes que se extienden miles de años hacia el pasado. Imagina el lenguaje como un árbol genealógico. En la base de este árbol está una lengua ancestral que los lingüistas llaman protosemítico, una lengua que nadie habla hoy, pero que podemos reconstruir estudiando las similitudes entre las lenguas semíticas modernas. De este tronco común brotaron ramas que se convirtieron en las lenguas que conocemos hoy. El árabe, hablado por más de 400 millones de personas, desde Marruecos hasta Irak, es la rama más extendida de este árbol. El hebreo, la lengua sagrada del judaísmo que experimentó un renacimiento extraordinario para convertirse en la lengua moderna de Israel, es otra rama importante. El amárico, hablado por decenas de millones en Etiopía, representa la rama africana de esta familia, y hay muchas otras. El arameo, que aún se habla en pequeñas comunidades de Siria y Turquía, el tigriña de Eritrea y varias lenguas del sur de Arabia, que mantienen tradiciones lingüísticas antiquísimas. Lo que hace que esta familia lingüística sea tan notable no es solo su extensión geográfica, sino también su profundidad histórica. Cuando los arqueólogos descifran inscripciones de hace 4000 años en antiguas ciudades mesopotámicas, están leyendo lenguas semíticas. Cuando los eruditos estudian los textos más antiguos de la Biblia o el Corán, están trabajando con literatura semítica. Esta continuidad lingüística representa una de las tradiciones culturales ininterrumpidas más largas de la historia humana, comparable solo con la tradición china en su longevidad y riqueza. Pero aquí surge una pregunta fascinante que ha intrigado a lingüistas, arqueólogos e historiadores durante generaciones. Si estas lenguas tienen un origen común, ¿dónde vivía el pueblo que hablaba esa lengua ancestral protosemítica? ¿Cómo se dispersaron sus descendientes por una región tan vasta del mundo? Y quizás más intrigante aún, ¿cómo logró esta familia de pueblos ejercer una influencia tan desproporcionada en la historia mundial, dando origen a las tres grandes religiones monoteístas, desarrollando los primeros sistemas legales codificados e inventando el alfabeto que usamos hoy? Para responder a estas preguntas, debemos convertirnos en detectives del pasado, siguiendo pistas lingüísticas, arqueológicas y genéticas que nos llevan a una historia de migración, adaptación y logros extraordinarios que se extiende por milenios. Hace aproximadamente 6000 años, en algún lugar del antiguo Oriente Medio, vivía un pueblo cuya lengua se convertiría en la madre de docenas de idiomas que hoy hablan cientos de millones de personas. Pero aquí está el misterio, que ha fascinado a los académicos durante décadas. Nadie sabe con certeza exacta dónde vivía este pueblo ancestral. Es como si los primeros semitas hubieran dejado pistas deliberadamente crípticas sobre sus orígenes, dispersando evidencias por todo el Oriente Medio, como piezas de un rompecabezas gigantesco que aún estamos tratando de armar. La primera pista nos lleva a las páginas más antiguas de la literatura mundial. En el libro del Génesis, escrito hace más de 2500 años, pero preservando tradiciones orales mucho más antiguas, encontramos la historia de Sem, uno de los 3 hijos de Noé. Según esta tradición, después del diluvio universal, los descendientes de Sem se establecieron en las tierras que van desde Armenia hasta Arabia, desde Persia
hasta el Mediterráneo. Esta narrativa bíblica dio origen al término semita, acuñado por el erudito alemán August Ludwig von Schlösser en 1781. Aunque los académicos modernos no toman esta genealogía bíblica de manera literal, reconocen que estas antiguas tradiciones a menudo preservan memorias colectivas de migraciones y relaciones entre pueblos que realmente ocurrieron. La segunda pista viene de los laboratorios de genética moderna, donde los científicos pueden leer la historia escrita en nuestro ADN. Los estudios genéticos de poblaciones del Oriente Medio revelan patrones fascinantes que apoyan algunos aspectos de las tradiciones antiguas mientras desafían otros. Los análisis del cromosoma Y, que se transmite de padre a hijo, muestran que muchos pueblos semíticos comparten marcadores genéticos comunes que sugieren un origen ancestral compartido. Estos estudios apuntan hacia la península arábiga como una posible cuna de los pueblos semíticos, particularmente durante los periodos de cambio climático que ocurrieron al final de la última era glacial, hace aproximadamente 12.000 a 10.000 años. La tercera pista viene de la arqueología y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente emocionante. En sitios como Ebla en Siria, Mari en el río Éufrates y Ugarit en la costa mediterránea, los arqueólogos han desenterrado archivos enteros escritos en lenguas semíticas que datan de hace 4.000 a 5.000 años. Estas tablillas de arcilla nos cuentan historias de reyes y comerciantes, de tratados internacionales y cartas de amor, todo escrito en las lenguas ancestrales de los semitas. Lo que revelan es una imagen de pueblos ya ampliamente dispersos, pero manteniendo conexiones culturales y comerciales que se extendían por todo el Oriente Medio. Pero la pista más intrigante viene de la lingüística comparativa, el estudio científico de cómo las lenguas cambian con el tiempo. Cuando los lingüistas comparan palabras básicas en diferentes lenguas semíticas, palabras para conceptos fundamentales como agua, fuego, madre, padre, pueden reconstruir aproximadamente cómo sonaba la lengua protosemítica original. Más fascinante aún, pueden determinar en qué orden se separaron las diferentes ramas de la familia semítica. Los análisis más recientes sugieren que las lenguas semíticas del sur, como el árabe y las lenguas de Etiopía, preservan características más arcaicas, lo que podría indicar que el hogar ancestral de los semitas estaba en el sur de la península arábiga o en el Cuerno de África. La imagen que emerge de todas estas pistas es la de un pueblo originalmente unificado que, enfrentando cambios climáticos dramáticos al final de la última era glacial, comenzó una serie de migraciones que los dispersaría por todo el Oriente Medio y más allá. Estas migraciones no fueron eventos únicos, sino procesos graduales que se extendieron por milenios, con diferentes grupos adaptándose a diferentes ambientes, desde las montañas de Etiopía hasta los desiertos de Arabia, desde las llanuras fluviales de Mesopotamia hasta las costas del Mediterráneo. En cada lugar donde se establecieron, estos pueblos semíticos no solo se adaptaron a las condiciones locales, sino que las transformaron, estableciendo algunas de las primeras ciudades del mundo, desarrollando la agricultura y la escritura, y creando las bases de lo que llamamos civilización. En algún momento alrededor del año 3500 a.C., algo extraordinario comenzó a suceder en las llanuras aluviales entre los ríos Tigris y Éufrates. Los descendientes de aquellos primeros migrantes semíticos, mezclándose con otros pueblos de la región, comenzaron a construir algo que el mundo nunca había visto antes: las primeras ciudades verdaderas de la humanidad.
No eran simplemente aldeas grandes, sino centros urbanos complejos con templos que se alzaban hacia el cielo como montañas artificiales, sistemas de canales que controlaban las aguas de los ríos y lo más revolucionario de todo, un sistema de escritura que podía preservar las palabras humanas para la eternidad. Imagina la emoción de un escriba acadio llamado Enmerkar, hace 4300 años, sentado en su sala de escritura en la ciudad de Uruk, presionando cuidadosamente su estilete sobre una tablilla de arcilla húmeda. Está creando algo que sus ancestros nómadas nunca podrían haber imaginado, un mensaje que puede viajar a través del espacio y el tiempo sin cambiar. Las marcas cuneiformes que hace en la arcilla no solo registran una transacción comercial o un decreto real, sino que representan un salto cuántico en la capacidad humana de preservar conocimiento, de acumular sabiduría y de construir sociedades complejas que pueden durar por generaciones. Los acadios, el primer pueblo semítico en crear un imperio, no inventaron la escritura. Ese honor pertenece a los sumerios, pero la adoptaron y la adaptaron brillantemente a su propia lengua. Bajo el liderazgo de reyes legendarios como Sargón, de Akkad, circa 2334 a.C., crearon el primer imperio multiétnico de la historia, extendiendo su dominio desde el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo. Pero su verdadero logro no fue militar, sino cultural. Crearon un modelo de cómo diferentes pueblos podían vivir juntos bajo un sistema legal común, manteniendo sus propias tradiciones mientras participaban en una civilización compartida más amplia. Este modelo fue refinado y perfeccionado por sus sucesores, los babilonios, quienes nos dieron uno de los documentos más importantes en la historia de la humanidad, el Código de Hammurabi. Grabado en una estela de diorita negra hace 3800 años, este código legal no solo establecía reglas para el comercio, la propiedad y la justicia, sino que articulaba por primera vez el principio de que las leyes deben ser públicas, conocidas por todos y aplicadas de manera consistente. Cuando Hammurabi proclamó que su código era para que el fuerte no oprima al débil, estaba estableciendo un ideal de justicia que todavía resuena en nuestros sistemas legales modernos. Mientras los babilonios desarrollaban el arte del gobierno, en el interior, otro pueblo semítico estaba revolucionando el mundo de una manera completamente diferente. Los fenicios, navegantes incomparables de las costas del actual Líbano, no construyeron grandes imperios terrestres ni erigieron monumentos imponentes. En cambio, crearon algo aún más duradero, una red comercial que conectaba todo el mundo mediterráneo y, más importante aún, el alfabeto que estás usando en este momento para leer estas palabras. Su genio no residía en la conquista, sino en la conexión, no en el dominio, sino en el intercambio. Imagina el asombro de un griego en el siglo VIII a.C., viendo por primera vez cómo un comerciante fenicio podía representar cualquier sonido de cualquier palabra usando solo 22 símbolos simples, comparado con los cientos de símbolos del sistema egipeo o los miles del sistema cuneiforme. Este alfabeto fenicio era revolucionariamente simple y poderoso. Los griegos lo adoptaron inmediatamente, añadiendo símbolos para las vocales, y desde Grecia se extendió a Roma y eventualmente a todo el mundo occidental. Cada vez que escribes una letra, cada vez que lees un libro, cada vez que envías un mensaje de texto, estás usando la herencia directa de esos antiguos comerciantes semíticos que navegaban el Mediterráneo hace 3000 años. Pero quizás la contribución más profunda y duradera de estos primeros pueblos semíticos no fue en el gobierno, el comercio o incluso la escritura, sino en el reino de las ideas.
Fue entre los pueblos semíticos donde primero surgió la noción revolucionaria de que podría haber un solo Dios supremo, creador y gobernante de todo el universo. Esta idea, que los académicos llaman monoteísmo ético, no solo transformaría la experiencia religiosa humana, sino que establecería las bases filosóficas para conceptos modernos de derechos humanos universales, igualdad moral y responsabilidad social. La historia de cómo esta idea emergió, se desarrolló y finalmente se extendió por todo el mundo es una de las narrativas más fascinantes en toda la historia humana, y es donde continuaremos nuestro viaje en el próximo capítulo. El año 586 a.C. marcó uno de los momentos más devastadores en la historia de cualquier pueblo. Las llamas consumían el templo de Salomón en Jerusalén, mientras las tropas babilónicas de Nabucodonosor II marchaban a través de las calles de la ciudad santa, llevando consigo a miles de judíos hacia el exilio en Babilonia. Para cualquier observador de la época, este podría haber parecido el fin de la historia del pueblo hebreo. Después de todo, ¿cuántos pueblos antiguos habían desaparecido para siempre después de ser desarraigados de sus tierras ancestrales? Pero lo que realmente estaba comenzando no era el fin, sino una transformación extraordinaria que se extendería por milenios y continentes. Imagina a una familia judía en Babilonia 50 años después de la destrucción del templo. Los abuelos aún lloran cuando recuerdan Jerusalén, pero sus nietos han aprendido a prosperar en tierras extranjeras. Han mantenido sus tradiciones adaptándolas a nuevas circunstancias y han desarrollado algo completamente nuevo: la capacidad de ser un pueblo sin un territorio específico, unidos por la fe, la ley y la memoria colectiva en lugar de fronteras geográficas. Esta innovación cultural sería tan revolucionaria como cualquier invención tecnológica, creando un modelo para la supervivencia cultural que inspiraría a innumerables grupos a lo largo de la historia. Cuando los persas conquistaron Babilonia en 539 a.C. y permitieron a los judíos regresar a Jerusalén, algo fascinante sucedió. No todos regresaron. Muchos habían echado raíces en Babilonia, establecido negocios prósperos y creado comunidades vibrantes. Esta fue la primera gran lección de la diáspora semítica. La dispersión no significaba necesariamente pérdida, sino multiplicación. Cada comunidad judía en el exilio se convirtió en un centro de preservación y desarrollo cultural, creando una red de conocimiento y tradición que se extendía por todo el mundo conocido. Pero la historia de la dispersión semítica no comenzó ni terminó con el exilio babilónico. Siglos antes, los fenicios habían establecido colonias comerciales desde España hasta el norte de África, llevando consigo no solo mercancías, sino también ideas, tecnologías y tradiciones culturales. La Gran Cartago, fundada por colonos fenicios en el siglo IX a.C., se convirtió en una potencia que rivalizaba con Roma, demostrando cómo los pueblos semíticos podían adaptarse y prosperar en contextos completamente nuevos. Cuando Aníbal cruzó los Alpes con sus elefantes para desafiar a Roma, no solo estaba luchando una guerra militar, sino demostrando la capacidad semítica de pensamiento estratégico a gran escala y adaptación cultural. La dispersión más dramática y consecuente ocurrió después del año 70 después de Cristo, cuando las legiones romanas de Tito destruyeron el segundo templo de Jerusalén y dispersaron a la población judía por todo el Imperio Romano y más allá. Esta diáspora final llevaría a los judíos a España, donde florecerían durante siglos bajo el dominio musulmán, a Alemania, donde desarrollarían una cultura distintiva ashkenazí, a Yemen y Etiopía, donde mantendrían tradiciones antiquísimas, y eventualmente a América,
donde encontrarían libertades que habían buscado durante milenios. Cada comunidad desarrolló sus propias tradiciones distintivas mientras mantenía conexiones con las demás, creando una red global de cultura y comercio que precedió a la globalización moderna por más de 1000 años. Pero si la dispersión judía fue gradual y forzada por circunstancias históricas, la expansión árabe del siglo VII fue rápida y voluntaria, impulsada por una nueva fe y una energía extraordinaria. En menos de un siglo después de la muerte del profeta Mahoma, en 632 d.C., los ejércitos árabes habían conquistado un territorio que se extendía desde España hasta la India, desde el Cáucaso hasta Nubia. Sin embargo, este no fue simplemente una conquista militar. Fue una transformación cultural que llevaría el idioma árabe, la religión islámica y las tradiciones culturales semíticas a una escala verdaderamente global. En Al-Ándalus, los árabes crearon una civilización que sería la envidia de Europa, con bibliotecas que contenían cientos de miles de libros, cuando la mayoría de las bibliotecas europeas tenían apenas cientos. En Bagdad establecieron la Casa de la Sabiduría, donde eruditos de todas las tradiciones trabajaban juntos para preservar y expandir el conocimiento humano. Lo que hace que estas dispersiones sean tan remarcable no es solo su escala, sino su impacto duradero. Donde quiera que los pueblos semíticos se establecieron, no solo se adaptaron a las culturas locales, sino que las transformaron fundamentalmente. Los judíos de España desarrollaron una tradición filosófica y poética que influenció tanto al pensamiento cristiano como al islámico. Los árabes de Sicilia crearon síntesis únicas de cultura griega, árabe y normanda. Los comerciantes semíticos de la Ruta de la Seda facilitaron no solo el intercambio de mercancías, sino también de ideas, tecnologías y tradiciones artísticas entre Oriente y Occidente. En cada lugar donde se establecieron, los semitas se convirtieron en puentes culturales, facilitando el intercambio y la síntesis que enriquecería toda la humanidad. En una cueva en el monte Hira, cerca de la Meca, alrededor del año 610 después de Cristo, un comerciante de 40 años llamado Mahoma experimentó una revelación que cambiaría el curso de la historia mundial. Pero para entender verdaderamente el significado de este momento, debemos retroceder más de 2 milenios, a otro encuentro divino que ocurrió en las llanuras de Mesopotamia, cuando un hombre llamado Abraham escuchó una voz que le ordenaba abandonar su tierra natal y dirigirse hacia una tierra prometida. Estos dos momentos, separados por más de 2000 años, están conectados por algo más profundo que la geografía o la cronología. Representan hitos en la evolución de una idea revolucionaria que transformaría la experiencia espiritual humana para siempre. Para apreciar cuán revolucionaria fue esta idea, debemos imaginar el mundo religioso en el que emergió. Hace 4000 años, el mundo estaba poblado por miles de dioses. Dioses de la lluvia y del sol, dioses de la guerra y del amor, dioses de cada río, montaña y ciudad. Cada pueblo tenía sus propios dioses y se entendía que estos dioses eran territoriales, poderosos en sus propios dominios, pero limitados en su alcance. Los dioses luchaban entre sí, tenían personalidades caprichosas y requerían constantes sacrificios y rituales para mantener su favor. En este mundo politeísta complejo, la idea de que pudiera haber un solo Dios, creador y gobernante de todo el universo, era tan radical como la idea de que la Tierra era redonda en una época cuando todos creían que era plana. Abraham, según las tradiciones que preservan tanto el judaísmo como el cristianismo y el islam, fue el primero en hacer este salto conceptual extraordinario.
Pero su monoteísmo no era solo una creencia teológica abstracta, era una revolución moral y social. Si hay un solo Dios que creó a todos los seres humanos, entonces todos los seres humanos son fundamentalmente iguales ante los ojos divinos. Si este Dios es justo y misericordioso, entonces sus seguidores deben también ser justos y misericordiosos. Si este Dios se preocupa por los pobres y los oprimidos, entonces sus adoradores tienen la obligación de cuidar a los vulnerables. Esta lógica simple pero profunda establecería las bases para conceptos que consideramos fundamentales en la civilización moderna: la igualdad humana, la justicia social y la responsabilidad moral universal. El judaísmo, la primera religión, en articular completamente esta visión monoteísta, se desarrolló a lo largo de siglos de experiencia histórica. Los israelitas, esclavizados en Egipto, liberados por Moisés y eventualmente establecidos en la tierra prometida, entendieron su relación con Dios como un pacto. Ellos serían su pueblo especial, comprometidos a vivir según sus leyes morales, y Él sería su protector y guía. Esta idea del pacto introdujo algo completamente nuevo en la religión: la noción de que la relación entre lo humano y lo divino era moral y ética, no solo ritual. Los profetas hebreos, desde Isaías hasta Ezequiel, desarrollaron esta idea hasta su conclusión lógica, proclamando que Dios se preocupaba más por la justicia y la compasión que por los sacrificios y ceremonias. El cristianismo, emergiendo del judaísmo en el siglo I d.C., universalizó este mensaje moral. Jesús de Nazaret, un judío que hablaba arameo y vivía según la ley mosaica, proclamó que el amor de Dios no estaba limitado al pueblo judío, sino que se extendía a toda la humanidad. Sus seguidores, particularmente Pablo de Tarso, llevaron este mensaje a todo el Imperio Romano, traduciendo conceptos semíticos al lenguaje y las categorías del pensamiento griego y romano. Cuando Pablo declaró que no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, estaba articulando una visión de igualdad humana que era revolucionaria para su época y que seguiría siendo radical durante siglos. El Islam, la tercera religión abrahámica, completó esta evolución espiritual. Mahoma, influenciado tanto por el judaísmo como por el cristianismo, pero recibiendo lo que él entendía como una revelación directa de Dios, proclamó el mensaje final de monoteísmo ético. El Corán, que los musulmanes creen es la palabra literal de Dios, enfatiza tanto la unidad absoluta de Dios, Tauhid, como la responsabilidad moral de los seres humanos hacia Dios y hacia cada uno. La comunidad musulmana, Ummah, que Mahoma estableció en Medina, se convirtió en un modelo de cómo esta visión espiritual podía traducirse en estructuras sociales concretas, con leyes que protegían a los pobres, regulaban el comercio según principios éticos y establecían derechos para las mujeres que eran progresivos para su época. Lo que hace que estas tres religiones sean tan extraordinarias no es solo su longevidad o su influencia, sino cómo han mantenido y desarrollado esta visión monoteísta original a través de miles de años de cambio histórico. Cada tradición ha producido místicos, filósofos, poetas y reformadores que han explorado diferentes aspectos de esta visión fundamental. Los cabalistas judíos desarrollaron complejas cosmologías que exploraban la naturaleza de lo divino. Los teólogos cristianos crearon síntesis sofisticadas de fe y razón que influenciaron el desarrollo de la filosofía occidental. Los sufíes, musulmanes, desarrollaron prácticas espirituales que buscaban la unión directa con lo divino.
A pesar de sus diferencias teológicas, estas tres tradiciones han mantenido una convicción central que sigue siendo revolucionaria: que existe una realidad espiritual suprema que da sentido y propósito a la existencia humana, y que esta realidad nos llama a vivir vidas de justicia, compasión y servicio a los demás. La fecha del 27 de enero de 1945 está grabada en la memoria colectiva de la humanidad como el día en que las tropas soviéticas liberaron el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, revelando al mundo la magnitud del horror que había sido perpetrado contra el pueblo judío y otros grupos durante el Holocausto. Pero para entender verdaderamente lo que significó este evento traumático, debemos retroceder siglos y milenios para trazar la larga historia de cómo los pueblos semíticos, a pesar de sus extraordinarias contribuciones a la civilización mundial, se convirtieron repetidamente en chivos expiatorios durante épocas de crisis social y política. El término antisemitismo fue acuñado en 1879 por el periodista alemán Wilhelm Marr, pero el fenómeno que describe es mucho más antiguo. Irónicamente, aunque el término técnicamente se refiere a la hostilidad hacia todos los pueblos semíticos, históricamente se ha aplicado casi exclusivamente a la persecución de los judíos. Esta paradoja semántica revela algo profundo sobre cómo las identidades étnicas y religiosas se han manipulado a lo largo de la historia para justificar la opresión y la violencia. Para comprender por qué esto sucedió, debemos examinar las condiciones únicas que hicieron vulnerables a los pueblos semíticos, particularmente a los judíos, a lo largo de la historia. La vulnerabilidad de los judíos en la Europa medieval y moderna no surgió de la nada, sino de una combinación tóxica de factores religiosos, económicos y sociales. Cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano en el siglo IV, los judíos se encontraron en una posición ambigua. Eran respetados como el pueblo del Antiguo Testamento, pero también culpados por la crucifixión de Jesús. Esta tensión teológica se complicó por restricciones legales que prohibían a los judíos poseer tierras o participar en muchos oficios, empujándolos hacia el comercio y la banca. Irónicamente, estas restricciones eventualmente se convirtieron en fuentes de resentimiento cuando algunos judíos prosperaron en estas profesiones, alimentando estereotipos que perdurarían por siglos. El caso de la España medieval ilustra tanto las posibilidades como las tragedias de la convivencia semítica. Durante los siglos VIII al XV, Al-Ándalus se convirtió en un laboratorio extraordinario de coexistencia entre musulmanes, judíos y cristianos. Esta época, conocida como la Edad de Oro de la cultura judía en España, produjo figuras como Moisés Maimónides, cuyos trabajos filosóficos influyeron tanto en el pensamiento judío como en el cristiano e islámico. Poetas como Judá Halevi crearon obras maestras que combinaban temas espirituales judíos con formas poéticas árabes. Matemáticos, médicos y filósofos de los tres grupos trabajaron juntos, traduciendo y preservando el conocimiento clásico mientras creaban innovaciones que beneficiarían a toda la humanidad. Sin embargo, esta época dorada llegó a un final trágico con la reconquista cristiana. En 1492, el mismo año que Cristóbal Colón zarpó hacia América, los reyes católicos Fernando e Isabel expulsaron a todos los judíos de España que se negaran a convertirse al cristianismo. Esta expulsión no solo fue una tragedia humana que afectó a cientos de miles de personas, sino también un desastre cultural que privó a España de algunas de sus mentes más brillantes y redes comerciales más importantes.
Los judíos sefardíes, como llegaron a ser conocidos, se dispersaron por todo el Mediterráneo y más allá, llevando consigo tradiciones culturales y lingüísticas que preservan hasta el día de hoy elementos de la España medieval. El siglo XX trajo tanto las tragedias más profundas como los triunfos más extraordinarios en la historia de los pueblos semíticos. El Holocausto representó el intento más sistemático y casi exitoso de exterminar completamente a un pueblo en la historia humana. 6 millones de judíos fueron asesinados, no por lo que habían hecho, sino simplemente por quienes eran. Esta tragedia sin precedentes forzó a la humanidad a confrontar las consecuencias últimas del prejuicio racial y religioso, llevando a la creación de nuevos marcos legales internacionales para la protección de los derechos humanos. Pero el siglo XX también vio el renacimiento extraordinario del hebreo como lengua viva y la creación del Estado de Israel, eventos que fueron tan extraordinarios como improbables. Después de casi 2000 años como lengua principalmente litúrgica y académica, el hebreo se convirtió nuevamente en la lengua cotidiana de millones de personas, un renacimiento lingüístico sin precedentes en la historia humana. Simultáneamente, el movimiento sionista logró algo que parecía imposible: recrear una patria judía en la tierra ancestral después de 2 milenios de diáspora. Sin embargo, este renacimiento también creó nuevos conflictos, particularmente con los árabes palestinos que habían vivido en la región durante siglos. El conflicto árabe-israelí se convirtió en uno de los más persistentes y complejos del mundo moderno, complicado por el hecho de que ambos lados del conflicto son pueblos semíticos con reclamos históricos legítimos sobre la misma tierra. Este conflicto ha demostrado cómo las narrativas históricas pueden ser utilizadas tanto para justificar como para perpetuar conflictos, y cómo los traumas históricos pueden ser transmitidos a través de generaciones, creando ciclos de desconfianza y violencia que parecen casi imposibles de romper. La tragedia de estos conflictos modernos es que oscurecen las contribuciones extraordinarias que los pueblos semíticos continúan haciendo al mundo contemporáneo. En campos que van desde la ciencia hasta la literatura, desde la tecnología hasta las artes, personas de trasfondo semítico siguen siendo desproporcionadamente representadas entre los innovadores y líderes mundiales. Al mismo tiempo, millones de árabes y judíos viven lado a lado pacíficamente en muchas partes del mundo, trabajando juntos en universidades, empresas y organizaciones internacionales, demostrando que la cooperación entre pueblos semíticos no solo es posible, sino natural y productiva. Esta realidad contemporánea nos lleva a una reflexión profunda sobre el legado complejo de los pueblos semíticos. Sus contribuciones a la civilización humana, desde el alfabeto hasta el monoteísmo, desde las primeras leyes escritas hasta los avances científicos modernos, son innegables y duraderas. Pero su historia también nos enseña lecciones sobrias sobre los peligros del prejuicio, la importancia de la protección de las minorías y la necesidad de entender cómo los traumas históricos pueden perpetuarse a través de generaciones. Mientras avanzamos hacia el futuro, la experiencia de los pueblos semíticos nos ofrece tanto advertencias como esperanzas sobre las posibilidades y los peligros de la vida humana en un mundo cada vez más interconectado. En una pequeña escuela rural de Kenia, una niña de 8 años llamada Amara está aprendiendo a escribir las letras del alfabeto inglés. Mientras traza cuidadosamente la letra A en su cuaderno, no sabe que está reproduciendo una forma que tiene más de 3000 años de antigüedad.
una letra que comenzó su viaje en las costas del antiguo Líbano cuando los comerciantes fenicios necesitaban una manera simple de registrar sus transacciones comerciales. Esa misma tarde, a miles de kilómetros de distancia en Tel Aviv, un programador está escribiendo código en hebreo moderno, una lengua que experimentó la resurrección más extraordinaria en la historia lingüística humana. Y en Córdoba, España, un anciano toca melodías en un laúd que sus ancestros árabes trajeron desde Damasco hace 1000 años, melodías que aún conservan los modos musicales que una vez resonaron en los palacios de los califas abasíes. Estos 3 momentos, aparentemente desconectados, están unidos por hilos invisibles que se extienden a través de milenios y continentes, testimonios vivientes del poder extraordinario del legado cultural semítico para adaptarse, sobrevivir y enriquecer cada nueva sociedad que toca. Para entender verdaderamente la profundidad de este legado, debemos imaginar el mundo sin él, un mundo sin alfabeto, donde la escritura sigue siendo el privilegio de una élite de escribas especializados. Un mundo sin las grandes tradiciones literarias que nacieron en lenguas semíticas. Un mundo sin los conceptos fundamentales de justicia, compasión y responsabilidad universal que estas culturas desarrollaron y transmitieron a la humanidad. El alfabeto fenicio, del cual deriva virtualmente todos los sistemas de escritura alfabética modernos, representa quizás la democratización más importante del conocimiento en la historia humana. Antes de su invención, la escritura requería memorizar cientos o miles de símbolos diferentes, una tarea que consumía años de entrenamiento intensivo y mantenía la literacidad como privilegio de una pequeña élite social. Cuando los comerciantes fenicios desarrollaron un sistema que podía representar cualquier sonido, usando apenas 22 símbolos simples, estaban creando algo más que una herramienta comercial. Estaban poniendo las bases para la democratización del conocimiento que eventualmente haría posible la ciencia moderna, la literatura universal y la participación política masiva. Pero el genio de este sistema no residía solo en su simplicidad, sino en su flexibilidad extraordinaria. Cuando los griegos adoptaron el alfabeto fenicio alrededor del siglo VIII a.C., lo modificaron añadiendo símbolos para las vocales, creando el primer sistema de escritura que podía representar con precisión los sonidos de cualquier lengua. Los romanos posteriormente adaptaron el alfabeto griego para el latín y desde Roma se extendió por toda Europa occidental. Los árabes desarrollaron su propio sistema alfabético basado en principios similares, creando la escritura que se extendería desde España hasta Indonesia. Incluso sistemas de escritura aparentemente muy diferentes, como el alfabeto cirílico usado en Rusia y gran parte de Europa Oriental, derivan últimamente de la innovación fenicia original. El hebreo moderno representa un fenómeno lingüístico único en la historia mundial. Una lengua que durante casi 2 milenios existió principalmente como lengua litúrgica y académica, pero que fue revivida exitosamente como lengua cotidiana en el siglo XX. Este renacimiento lingüístico, liderado por visionarios como Eliezer Ben Yehuda, no fue simplemente una cuestión de traducir palabras modernas al hebreo antiguo, sino de crear una lengua completamente nueva que pudiera expresar las complejidades de la vida moderna mientras mantenía conexiones profundas con tradiciones milenarias. Cuando un niño israelí hoy habla hebreo en el patio de recreo, está usando palabras que Abraham podría haber reconocido junto con neologismos creados para conceptos como computadora y helicóptero, todo integrado en un sistema lingüístico coherente que funciona perfectamente para todas las necesidades de una sociedad moderna. El árabe
hablado hoy por más de 400 millones de personas desde Marruecos hasta Irak, representa otro tipo de logro lingüístico extraordinario. Una lengua que ha mantenido una unidad fundamental a través de vastas distancias geográficas y diferencias culturales significativas. Aunque los dialectos árabes locales pueden diferir considerablemente, el árabe clásico, la lengua del Corán y de la literatura tradicional, sigue siendo comprensible para todos los hablantes de árabe educados, creando una comunidad cultural que trasciende fronteras políticas. Esta continuidad lingüística ha permitido que textos escritos hace más de 1000 años, desde los poemas de Al-Mutanabi hasta los tratados médicos de Avicena, sigan siendo accesibles a lectores contemporáneos. La literatura producida en lenguas semíticas ha enriquecido la experiencia humana de maneras que son difíciles de cuantificar, pero imposibles de negar. Los salmos de David, escritos hace 3000 años en hebreo, siguen siendo cantados en iglesias y sinagogas de todo el mundo, proporcionando consuelo e inspiración a millones de personas. La poesía árabe medieval, con sus complejas métricas y sus metáforas sofisticadas, influyó profundamente en el desarrollo de la literatura europea, especialmente durante el período de contacto cultural en España y las Cruzadas. Los proverbios arameos, preservados en el Talmud, continúan ofreciendo sabiduría práctica que resuena en culturas muy alejadas de su contexto original. Pero quizás la contribución más sutil pero penetrante del legado lingüístico semítico está en las palabras mismas que han migrado a otras lenguas. El español está lleno de palabras de origen árabe, desde algodón hasta almohada, desde alcohol hasta algoritmo, recordatorios vivientes de los 8 siglos de presencia árabe en la península ibérica. El inglés ha adoptado palabras hebreas como amén, aleluya y sabbat, que se han convertido en parte integral del vocabulario religioso y cultural. Incluso palabras aparentemente seculares como admiral, del árabe amir al-bar, comandante del mar, y magazine, del árabe maksan, almacén, llevan huellas de la influencia semítica en el desarrollo del vocabulario europeo. La música representa otra esfera donde el legado semítico ha dejado marcas indelebles en la cultura mundial. Los modos musicales desarrollados en la tradición árabe andalusí influyeron profundamente en el desarrollo de la música europea medieval y renacentista. Los instrumentos como el laúd, del árabe al-oud, y la guitarra, cuyo nombre deriva del árabe kitara, se convirtieron en fundamentales para la tradición musical occidental. La música judía, desde las melodías sinagogales hasta las tradiciones folclóricas de diferentes comunidades diáspora, ha contribuido elementos únicos a las tradiciones musicales de docenas de países, desde el klezmer de Europa Oriental hasta los ritmos sefardíes del Mediterráneo. En el ámbito de las artes visuales, las tradiciones semíticas han creado estéticas distintivas que continúan inspirando a artistas contemporáneos. La caligrafía árabe, elevada a una forma de arte suprema en la cultura islámica, ha influenciado no solo el arte musulmán, sino también movimientos artísticos modernos que aprecian la belleza de la forma abstracta. Los mosaicos y decoraciones geométricas desarrolladas en contextos islámicos han encontrado eco en el arte moderno y la arquitectura contemporánea. Incluso la prohibición de imágenes figurativas en muchos contextos islámicos ha llevado al desarrollo de tradiciones decorativas abstractas que anticiparon en siglos algunos aspectos del arte moderno occidental. La preservación de tradiciones culturales a través de milenios de dispersión y persecución
representa uno de los logros más extraordinarios de los pueblos semíticos. Comunidades judías separadas por continentes y siglos han mantenido rituales, recetas, melodías y tradiciones narrativas que crean puentes vivientes con el pasado ancestral. Las comunidades árabes cristianas del Levante han preservado liturgias en arameo, la lengua que habló Jesús, manteniendo viva una tradición lingüística que de otra manera habría desaparecido. Los judíos etíopes han conservado prácticas que algunos académicos creen reflejan formas muy antiguas del judaísmo, ofreciendo ventanas únicas a cómo pudo haber sido la religión judía en épocas bíblicas. Este legado cultural y lingüístico no es simplemente una reliquia del pasado, sino una fuerza viva que continúa evolucionando y adaptándose a las realidades contemporáneas. Los escritores contemporáneos que escriben en árabe, hebreo y otras lenguas semíticas están creando literatura que dialoga tanto con tradiciones milenarias como con las experiencias de la modernidad global. Los músicos están fusionando melodías tradicionales con géneros modernos, creando síntesis culturales que honran el pasado mientras abrazan el futuro. Los académicos están utilizando nuevas tecnologías para preservar y hacer accesibles manuscritos antiguos, democratizando el acceso a tesoros culturales que durante siglos estuvieron disponibles solo para unos pocos especialistas. En el año 830 después de Cristo, en una gran biblioteca de Bagdad, conocida como Bait al-Hikma, la casa de la sabiduría, un joven matemático llamado Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi se inclinaba sobre pergaminos cubiertos de ecuaciones que cambiarían para siempre la manera en que la humanidad entiende las matemáticas. Mientras trabajaba en lo que se convertiría en el primer tratado sistemático sobre álgebra, al-Khwarizmi no sabía que estaba creando herramientas matemáticas sin las cuales la revolución científica europea, la revolución industrial y, eventualmente, la era digital serían imposibles. Su trabajo no surgió en el vacío, sino como parte de una tradición intelectual semítica que durante más de 1000 años sirvió como guardiana y transmisora del conocimiento humano cuando gran parte del mundo occidental había olvidado los logros de la antigüedad clásica. Para entender la magnitud de la contribución semítica a la ciencia y el conocimiento humano, debemos imaginar el mundo intelectual del siglo VIII. En Europa occidental, las bibliotecas monásticas contenían apenas unos cientos de libros, principalmente textos religiosos copiados laboriosamente por monjes que a menudo no entendían completamente lo que estaban transcribiendo. El conocimiento de los antiguos griegos, las obras de Aristóteles, Platón, Euclides, Ptolomeo, había desaparecido casi completamente del mundo cristiano occidental. Mientras tanto, en las ciudades del mundo islámico, desde Córdoba hasta Samarcanda, florecían bibliotecas que contenían cientos de miles de volúmenes, casas de traducción donde eruditos árabes, persas, judíos y cristianos trabajaban juntos para preservar, traducir y expandir todo el conocimiento disponible de la antigüedad. La Casa de la Sabiduría de Bagdad, establecida por el califa abasí Harún al-Rashid y expandida por sus sucesores, se convirtió en el centro neurálgico de esta revolución intelectual. Aquí, traductores como Hunayn ibn Ishaq, un cristiano asirio, dirigían equipos multinacionales que traducían obras griegas al árabe, a menudo trabajando a través de traducciones intermedias en siríaco o arameo. Pero estos eruditos no eran simplemente traductores pasivos, eran innovadores activos que corregían errores en los textos antiguos, reconciliaban discrepancias entre diferentes fuentes y, más importante aún, expandían y mejoraban las ideas que estaban preservando al-Khwarizmi, cuyo nombre latinizado algoritmus
nos dio la palabra algoritmo, ejemplifica perfectamente esta síntesis creativa de preservación e innovación. Su Kitab al-Jabr wal-Muqabala, el libro de la restauración y la completación, no solo introdujo el concepto de álgebra como rama separada de las matemáticas, sino que también proporcionó métodos sistemáticos para resolver ecuaciones que los matemáticos griegos habían abordado solo de manera geométrica. Su trabajo sobre números indo-arábigos introdujo al mundo islámico y eventualmente a Europa el sistema decimal que incluía el concepto revolucionario del cero, haciendo posibles los cálculos complejos que son fundamentales para la ciencia moderna. En el campo de la medicina, figuras como Abu Ali al-Husayn ibn Sina, conocido en Occidente como Avicena, crearon síntesis de conocimiento médico que fueron utilizadas como textos fundamentales en las universidades europeas durante más de 500 años. Su canon de medicina, escrito en el siglo XI, no solo compilaba todo el conocimiento médico disponible de fuentes griegas, persas, indias y árabes, sino que también incluía innovaciones basadas en observación clínica cuidadosa y experimentación sistemática. Avicena fue uno de los primeros en describir la naturaleza contagiosa de las enfermedades infecciosas, anticipando por siglos los desarrollos de la teoría de los gérmenes que revolucionarían la medicina moderna. La tradición médica semítica alcanzó alturas extraordinarias en figuras como Moisés Maimónides, un judío nacido en Córdoba en 1135, que se convirtió en médico personal del sultán Saladino en el Cairo. Maimónides no solo era un médico practicante extraordinariamente competente, sino también un teórico que escribió tratados sobre una amplia gama de temas médicos, desde la nutrición hasta la salud mental. Su enfoque holístico de la medicina, que enfatizaba la importancia de la dieta, el ejercicio y el bienestar psicológico, anticipó muchas ideas que la medicina moderna ha redescubierto apenas en las últimas décadas. En astronomía, los eruditos árabes no solo preservaron los trabajos de Ptolomeo, sino que los corrigieron y expandieron significativamente. Al-Batani, trabajando en el siglo IX, produjo observaciones astronómicas de una precisión extraordinaria, corrigiendo varios errores importantes en los cálculos ptolemaicos y proporcionando datos que serían utilizados por Copérnico siglos más tarde en la formulación de su teoría heliocéntrica. Los astrónomos islámicos desarrollaron instrumentos sofisticados como el astrolabio, que se convirtió en la computadora portátil del mundo medieval, permitiendo a navegantes, comerciantes y académicos realizar cálculos complejos relacionados con el tiempo, la navegación y las observaciones astronómicas. La óptica, una ciencia prácticamente inexistente antes de los eruditos islámicos, fue revolucionada por figuras como Ibn al-Haytham, conocido en Occidente como Al-Hassen, quien trabajó en el Cairo en el siglo XI. Su Kitab al-Manasir, libro de óptica, estableció por primera vez el estudio de la luz y la visión sobre bases experimentales rigurosas. Ibn al-Haytham fue pionero en el uso del método científico, enfatizando la importancia de la experimentación sistemática y la verificación empírica de las hipótesis. Su trabajo sobre la cámara oscura proporcionó fundamentos teóricos que eventualmente llevarían al desarrollo de la fotografía, mientras que sus estudios sobre lentes sentaron las bases para la invención de anteojos, telescopios y microscopios. En la química, eruditos como Jabir ibn Hayyan, conocido en latín como Geber, transformaron la alquimia en una disciplina más sistemática y experimental. Aunque Jabir todavía estaba interesado en la transmutación de metales,
Sus métodos experimentales rigurosos y su clasificación sistemática de sustancias químicas establecieron fundamentos importantes para el desarrollo posterior de la química como ciencia. Sus descripciones de procesos como la destilación, la purificación y la cristalización fueron tan precisas que los químicos europeos del Renacimiento pudieron replicarlos exitosamente siglos más tarde. La tradición filosófica semítica, ejemplificada por figuras como Al-Kindi, Al-Farabi, Avicena y Averroes, Ibn Rushd, no solo preservó las obras de Aristóteles y otros filósofos griegos, sino que también desarrolló síntesis sofisticadas que intentaban reconciliar la filosofía griega con las enseñanzas religiosas monoteístas. Estos filósofos musulmanes y judíos crearon marcos conceptuales que influenciarían profundamente el desarrollo de la filosofía cristiana medieval, particularmente a través de la obra de Tomás de Aquino, quien se basó extensivamente en traducciones latinas de comentarios árabes sobre Aristóteles. La educación sistemática también fue revolucionada por instituciones semíticas. La Universidad Al-Azhar en El Cairo, fundada en 970, e instituciones similares en Córdoba, Fez y otras ciudades musulmanas, establecieron modelos de educación superior que influenciarían el desarrollo de las universidades europeas medievales. Estas instituciones no solo enseñaban teología, sino también matemáticas, medicina, astronomía, filosofía y otras ciencias.